Excelente noche del miércoles 20 de mayo del 2020. Bueno, me encuentro atendiendo el anexo número 6, titulado a través de una pregunta: ¿es el que cobra el salario mínimo el esclavo moderno? Seguimos con las lecturitas que la academia seleccionó del Antimanual de Filosofía. Este anexo solo corresponde a la carrera de Administración de Recursos Humanos y a la carrera de, bueno, le podría entrar a cualquier carrera, pero pues también electricidad, ¿cierto? Entonces, bueno, sería cuestión de que por ahí cada profesor logre ajustar la lectura a la carrera. Pero le es más pertinente a recursos humanos por la cuestión de que llevan una materia relacionada con el salario, remuneración, con el recurso humano, etcétera. Las preguntas que acompañan este anexo son las siguientes. La número 1 dice: ¿cómo se define al esclavo? Número 2: ¿de qué son víctimas los esclavos? ¿Por qué se dice que los esclavos han existido siempre? ¿Qué permite la tecnología? ¿A quién sirve la tecnología? La pregunta 6 dice: comentar la propuesta de Marcuse en relación a la producción de la riqueza. Ahí está, lo veremos en la lectura. 7. Comenta la función que tiene el ocio siguiendo lo mencionado en la lectura. Ahí se cita un párrafo. La última pregunta dice: tomando en cuenta el texto, responde: ¿qué función tiene el libro y qué futuro se le presenta en este momento? Vamos a empezar. Vamos a dar una definición del trabajo. El trabajo es toda aquella relación entre humanos que busca de un recurso generar una riqueza. Ya podríamos extenderlo al marxismo y diríamos que sería una riqueza colectiva. Si lo extendemos hacia la escuela clásica de economía, pues la riqueza sería ese bien útil que le genera un bienestar al dueño de los medios de producción. Si nos vamos más a la idea posmoderna de trabajo, sería aquella actividad que se tiene que realizar para obtener lo suficiente para sobrevivir. Si nos vamos a una definición religiosa, bueno, pues el trabajo es aquella actividad que el hombre tiene que hacer como consecuencia al pago por su desobediencia de absorber el fruto del árbol de la ciencia del mal y del bien. Max Weber, en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, define al trabajo, bueno, no es así textual, pero bueno, define al trabajo como esa posibilidad que tiene el hombre de crear. Y que hay sociedades que se han constituido éticamente un país trabajador, o éticamente naciones trabajadoras, o éticamente naciones ociosas, y ahorita lo vamos a ir entendiendo. Bueno, vamos a empezar. El esclavo es aquel hombre que tiene que hacer esa actividad porque no le queda de otra. Porque de no hacerlo, no podría sufragar los gastos necesarios para su sobrevivencia. Uy, ahí entramos todos. Ahí entramos todos. Normalmente vamos a trabajar también, pero vamos a ver, vamos a irlo analizando, vámonos por este punto. Tendríamos otra posibilidad de comer sin trabajo.
Creo que no. No dentro del marco de lo lícito. Pero quizás sí, si viviéramos en otro tipo de sociedad colaborativa o otro tipo de sociedad comunitaria o comunitarista. Pero no lo hay muy pocos países con este tipo de sistema. Pero bien, el esclavo entonces es aquel que no puede hacer otra cosa. Y aquí entraría la prostituta, el policía, el marino, el profesor, que tiene que cuidar ese trabajo y que no sabe o que no pudiera hacer otra cosa. Sería el esclavo. Que no tiene esa posibilidad de decidir. ¿Esto siempre ha sido así? No. Los esclavos de la época griega eran esclavos por decisión, porque se concebía esa noción platónica, bueno, más que platónica, aristotélica, ¿no? De bueno, yo no me siento ideal para el intelecto o para el ejército, pero soy fuerte, entonces quiero ser tu esclavo, quiero ser tu acompañante. Y puedes ser tu esclavo siendo un profesor, puedo ser tu esclavo siendo un soldado, puedo ser tu esclavo siendo tu mentor, puedo ser tu esclavo siendo tu cocinero, puedo ser tu esclavo siendo tu guardia. El fenómeno que nosotros conocemos de esclavitud en el sistema de modelo capitalista es un esclavo económico. Es decir, aquel sujeto que por una cuestión económica tiene que estar allí y no le queda de otra. Y juegan con eso. Oye, es que te van a correr, te vas a quedar sin trabajo. ¿Cómo vas a mantener a tu familia? Eso es esclavitud. Y aquí esto no es marxismo, ¿eh? No, no, no. Esto es una experiencia que nos presentan los muchachos del antimanual para reflexionar sobre nuestra idea correspondiente del trabajo. Siempre ha habido esclavos que construyen pirámides y no son reconocidos. Vamos a pensar en empresas transnacionales de abarrotes. Esas empresas son fruto del trabajo, del trabajador. Por eso la ley establece el reparto de utilidades. Le exige al patrón que cada año, a través de dos formas, que es una es el reparto de utilidades y la número dos es el reparto de aguinaldo, le comparta parte de su riqueza generada por la inversión, pero generada también por el esfuerzo físico que hacen los trabajadores día a día en una determinada empresa. Es decir, no nos vamos a escapar de esta idea del salario mínimo genera esclavitud, pero lo que sí vamos a entender es que los gobiernos en el mundo o la ley en el mundo ha establecido estas figuras legales para que el empleado pueda ser en este sentido reconocido o atendido. Menciona el texto la idea de la prostituta, que ahí tiene que estar para mantener una familia y que no tiene otra opción, o que no se le quedó otra opción. Es una esclavitud. Pero también estaría hablando de aquel ingeniero que no sabe hacer otra cosa, que está aburrido de lo que está haciendo, pero no lo puede dejar porque no tiene opción. Es aquí donde va a entrar un interesante debate que vamos a revisar o que ustedes van a leer. Yo ya revisé, lo he comentado. La idea de la tecnología. La tecnología apareció en el mundo como algo revolucionario. Es decir, aquello que le iba a quitar tiempo al trabajo. Es decir, que iba a ser más reducido el tiempo laboral. Y así el hombre tendría mayor tiempo para el ocio. Ojo, nuestras abuelas nos han condenado el ocio. El ocio es la madre de todos los vicios, decía la abuela. Odiaban las vacaciones, te mandaban a trabajar en vacaciones, o te mandan estudiante a trabajar en vacaciones, porque condenan el ocio. Porque esta sociedad capitalista no quiere ver a gente parada, no quiere ver a gente meditando, no quiere ver a gente reflexionando, porque no están produciendo, porque están consumiendo pero no producen nada.
La tecnología apareció en la informática, el avance tecnológico, las máquinas vinieron a dar una esperanza, es decir, voy a trabajar ya no 8, 6 horas, tengo 2 horas más para estar con mi familia, viendo un programa, una película, leyendo un libro, pintando, aprendiendo un instrumento, conociendo el mundo, interactuando. Pero resulta que las relaciones laborales se hicieron más complejas. Porque entonces resulta que ya no, ese trabajador ya no tuvo esas 8 horas, esas 6 horas y 2 horas libres, sino que entonces compactaron el trabajo. Lo que se hacía con 10 trabajadores ahora se hace con 8. Vamos a correr a 2. A los que se preparen menos en la tecnología los vamos a correr. Los vamos a expulsar, los vamos a despedir. Y no solo se afectó a 2, se afectó a 10, porque los otros 2 se quedaron sin sus 2 horas de ocio que el desarrollo científico tecnológico les había prometido. Y lamentablemente aquí esa promesa revolucionaria que recupera Althusser, Althusser sí, y Marcuse, Herbert Marcuse, esa idea de que la tecnología nos iba a dar tiempo libre, era una idea revolucionaria y que se ha ido perdiendo. Porque ahora ya no hay que hacer solo el trabajo, hay que hacer trabajo de más para producir. Y hay gente que hasta te presume que está en su computadora 60 horas a la semana, trabajando, haciendo estadísticas, laborando, generando más formatos. Cuando la tecnología le estaría dando el tiempo para leer un libro de manera virtual, checar alguna conferencia X sin ningún compromiso laboral, que tener ese espacio. Pero esta sociedad condena ese momento de ocio, ese momento de creación, ese momento de espacio donde tú pudieras hacer algo que también desarrollara la otra parte de tu cerebro o hiciera más sinapsis neuronales para que tu cerebro evolucionara, estuviera más vivo, más atento. Hay gente que presume que trabaja 20 horas al día y solo duerme 4. ¿Por qué? Porque esta idea del trabajo obsesivo los va enajenando del mundo. Y la promesa revolucionaria del desarrollo tecnológico era contraria. El hombre sería feliz. Y parece que no es que el hombre sea feliz, sino que se compra ese discurso de felicidad que le da el trabajo. Y eso está generando problemas de neurosis en el mundo. El ejemplo es esto. El rollo de la pandemia hay que revisarlo y yo estoy dando pinceladas y estas pinceladas no son todo el cuadro que quiero pintar. Pero una pincelada que quiero dar aquí es esta gente que estaba acostumbrada a pararse temprano a las 5 de la mañana, correr y agarrar el carro, el metro, en según la ciudad que esté, presentarse, pasar el dedo en el biométrico, llegar corriendo, hacer sus actividades. Y ahora que tiene espacio para sí, que de manera telesatelital pude hacerlo desde lejos. No quiere estar en familia, pelea con su esposa, pelea con sus hijos, pelea con sus perros, pelea con todo, porque nunca ha sabido conocer el espacio del ocio, de leer un rato diario, de tocar un instrumento diario, de aprender un instrumento. Es decir, esta idea social del trabajo, de esta idea social capitalista del trabajo, nos ha tenido esclavos a hacer más. Y hoy ese hacer más es lo que tiene en crisis. Quizá ya en vacaciones salga algunos audios para explicar esta idea de hoy se están yendo empresas, se están cerrando empresas, no hay dinero, en plena crisis. Solo les daré otra pincelada. Si todo el mundo entra en recesión, creo yo que no hay recesión. Si todos partimos con lo mínimo, podemos tener un nuevo escenario para crear un nuevo modelo, un nuevo sistema que desmitifique y le quite lo divino al trabajo obsesivo y empezar a trabajar por algo que integre lo humano, en donde el trabajo permita la evolución del hombre, como lo planteaba Federico Engels
en el papel del trabajo en el proceso de evolución del mono al hombre. Es un libro precioso, extenso, pero precioso. O Lewis Morgan, La sociedad primitiva. O revisar a Darwin con su proceso evolutivo. Continúo en este tema del asalariado. La idea del ocio, la quiero recalcar, se ha condenado. Pero el ocio, vayan a la palabra escuela, tiene que ver con ocio, pero no es un ocio vicioso, es un ocio creativo. En este sentido, la tecnología, en vez de cumplir esta promesa revolucionaria, la tecnología nos ha llevado a un proceso de esclavitud y que solo le sirve a una determinada agrupación social que es dueña de los medios de producción. Este concepto no es marxista, es alguien me dijera, es que esto es Marx, no es cierto, esto es Escuela de Economía Clásica. Lean, por favor, digo, a quien vaya a escuchar esto, lean la teoría clásica británica y ahí están estos conceptos. Marx de ahí los toma y hará otra teoría, pero no estoy tomando los conceptos marxistas. Estoy tomando los conceptos de la Escuela Clásica de Economía. Pero aquí hago un paréntesis, hay mucha gente que aquello que no se oiga bonito se lo culpan al marxismo. No es cierto, tampoco es así. Ni Marx es el diablo, ni el capitalismo es el ángel de la guarda, no va por allí el asunto. Entonces, esta idea de la tecnología terminó siendo un fenómeno más para esclavizar, un fenómeno más para enajenar, para quitar la idea fundamental de la libertad. Ya no se trabaja por libertad, se trabaja por necesidad. Y eso ha detenido el proceso evolutivo de la sociedad. Los grandes creadores de nanotecnología, los grandes creadores, el creador de Facebook, WhatsApp, Telegram, Classroom, son sujetos que resolvieron creativamente y en un momento de ocio creativo algo que benefició al mundo. Debería haber más cosas así y no saturarnos de un conjunto de cosas. Eso se llama neurosis y hay que estar muy cuidado. Erich Fromm tiene todo un trabajo sobre la neurosis que igual les recomiendo leer a Erich Fromm. Bien, seguimos. Hay una cosa que no quiero dejar pasar por alto. No se nos ha enseñado a trabajar. ¡Ojo! No estoy diciendo a cómo atender una computadora, cómo atender una caja, cómo cargar. No. Todo trabajador antes de entrar a un trabajo debería leer la ley. Debería leer los manuales laborales o la escuela debería proporcionárselos. Pero hay profesores o escuelas que no quieren proporcionarlos porque creen que están haciendo una revolución armada. No va por ahí. Es enseñar a que el trabajo sea más sólido, a que el trabajo sea de manera consciente y que el trabajo sea verdaderamente productivo y no absorbente. En este sentido, lo que se está proponiendo a través de la lectura del antimanual es que el trabajo sea una decisión libre y no una decisión impuesta que deja de ser decisión, sino que es solo y únicamente una opción. No, decidir es cuando tengo opciones. Y si solo tengo una opción, no decido, simplemente acato. Y no va por ahí el asunto. Hay toda una historia en América Latina sobre que la gente dejó de trabajar por libertad y empezó a trabajar por necesidad. Bien, pero es un tema. Otra de las cosas que debemos revisar es que, por ejemplo, el trabajo o el derecho laboral ha exigido a todos los países que el derecho laboral sea un derecho tutelado por el Estado, es decir, no necesitas un abogado para que te defienda laboralmente. Se ha intentado en la Ley Federal del Trabajo hacer una ley, sí extensa, pero sencilla, para que la lean los futuros empleados y conozcan sus obligaciones y derechos. Y que no me los engañen de, oye, trabájate hoy 3 horas y te doy el domingo. No está en la ley que el tiempo sea un pago. El tiempo solo es, el trabajo solo es pagado con dinero circulante. A lo que vamos.
La lectura nos está proponiendo a revisar las leyes nacionales y las leyes internacionales con respecto al trabajo. Oye, voy a trabajar, tengo que leer todas las leyes. No te estoy diciendo que la vas a leer un día antes de irte a trabajar. La vas a leer con tiempo, la vas a consultar con tiempo. Vas a ver tus derechos y obligaciones, tus deberes, tus compromisos para contigo, para con tu familia y para con tu empresa. Bien, seguimos. Una de las cosas que la lectura también quiere dejar muy claro es que el trabajo no solo es un esfuerzo físico, también es un esfuerzo intelectual, un esfuerzo intelectual. El libro es fruto de un trabajo intelectual. Gutenberg, dice el texto, cuando se echó a andar la imprenta, nunca imaginó la gran oportunidad que le daría al hombre de trabajar haciendo libros y leyendo libros, y a través del trabajo de lectura o a través del trabajo de escritura se construyó un mundo o se desarrolló el mundo occidental. El libro, en este sentido, en sus distintas variantes, ha sido un instrumento con el cual el hombre ha demostrado su trabajo, pero también su ocio creativo. Para ir terminando la cuestión de la lectura, es la sociedad desde la filosofía y el trabajo deben de ir construyendo escenarios donde el trabajo no solo sea una opción, sino que sea una decisión. Una decisión en este sentido pensada, reflexionada, analizada y no meramente una elección mecánica. Muchas gracias, jóvenes de recursos humanos. Haré, creo, por allí un audio para una especie de un discurso final. Pero bueno, al momento es todo. Saludos, pásenla muy bien, que la vida los repruebe. En algunos casos hice el trabajo de la vida.